el liberalismo es una doctrina económica y política, que no filosófica. Y luego avanzaré luego diré por qué no es filosófica. Pero ahora nos vamos a limitar al tema de que es una doctrina económica y política, que es fruto de la actividad intelectual llevada a cabo por quienes siempre, absolutamente siempre, estuvieron enfrentados a España en el campo de batalla. No era un enfrentamiento etéreo, un enfrentamiento que se llevaba al campo de batalla. España estaba desarrollando de forma exitosa un sistema político. ¿Cuál es el sistema polisinodial? Que lo tenemos absolutamente olvidado. Y un sistema económico que, respetando la libertad individual, era controlado por el Estado y todo estaba estudiado por una escuela. ¿Cuál era? La célebre Escuela de Salamanca, que abarcaba los más diversos temas intelectuales, desde los filosóficos hasta los económicos, pasando por las matemáticas, la navegación, la astronomía, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Un sistema político, social y económico que era garantía de la libertad individual y de la equidad social, francamente divergente de lo que estaba sucediendo justamente en Europa y justamente en esos momentos. Pero, bueno, no hagamos leyenda rosa, no nos engañemos. Esa expresión que acabo de decir no significa que no hubiese en España graves injusticias. No quiere decir eso, ni mucho menos. No significa que no hubiese graves delitos. No, señor, los había. Significa que, comparativamente con lo sucedido en Europa, el mundo hispánico estaba a años luz del desarrollo legislativo y cultural. Significa que, sin ser perfecto, el sistema polisinodial garantizaba un respeto de las leyes digno de ser tenido en cuenta. Y si consideramos que los fueros ponían cortapisa a los poderes reales y el poder real ponía cortapisa a los poderes señoriales, puede inferirse que el respeto por las libertades individuales podía estar más garantizado que en lugares donde el poder señorial era absoluto. La jerarquización de esos poderes, la determinación de los derechos en España, quedan reflejados de manera especial desde el Tercer Concilio de Toledo, del año 589. Repito el año, que no es del 1589, sino del 589, siglo VI. Luego, en el Fuero Juzgo y en las sucesivas celebraciones de Cortes, muy en concreto las celebradas en León el año 1188. Primeras conocidas como tales en la historia de la humanidad, en las que estaban presentes todos los obispos del reino, además de los nobles, y representantes de las ciudades como León, Oviedo, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Zamora, Astorga, Toro, Benavente, Ledesma y otras. Y ya con los reyes católicos se crea un punto de inflexión en las Cortes de Toledo de 1480, donde quedó abordada una reforma completa del sistema de justicia, así como la reforma de las instituciones. En Europa permanecían vigentes los derechos medievales, donde las reminiscencias feudales no eran cosa extraña. Y con esa situación España se desarrolló espectacularmente en todos los ámbitos, incluido el laboral, el económico, el científico, el político, el militar, etc. La Escuela de Salamanca daría lugar a la creación de uno de los monumentos jurídicos más importantes de la historia de la humanidad, cual es el derecho de Indias, el derecho internacional, por no citar otros aspectos de carácter científico y de carácter económico que con base manifiesta en la filosofía escolástica, tan denostada por los sofistas disfrazados de filósofos, que son los ilustrados, generaron toda una filosofía aplicada que cambió las estructuras del mundo conocido hasta el momento. Y la educación llevaba camino decidido de convertirse en universal. Pero, en fin, me has preguntado cuándo comenzó a desarrollarse el liberalismo en España. Y me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Bien, y el liberalismo en España comenzó a desarrollarse cuando el empuje que había hecho elevarse a España, esa que he estado detallando, decayó. ¿Y cuándo fue eso? Pues vamos a ver, durante el reinado de Carlos II, las potencias europeas llevaban ya 2 siglos
sufriendo derrotas en sus constantes ataques a España. Ni la piratería, ni la falsificación de moneda, ni por supuesto las armadas habían hecho gran mella en el poderío español. Cierto que ya habían firmado una serie de tratados humillantes para España. Cierto que habían conseguido romper España, de la que desgajaron Portugal y el Rosellón, pues a mediados del siglo XVII, ¿verdad? Gravísimas injurias, pero España seguía siendo capaz de rehacerse y de dominar. Sin embargo, la muerte de Carlos II fue un punto de inflexión que finalmente no fue debidamente atendido por quien debía haberlo hecho, que no es otra persona que el cardenal Portocarrero. Sus intentos, los del cardenal Portocarrero, por encontrar sucesor a Carlos II, habían fracasado por diversas intrigas, y cuando al fallecer Carlos II el año 1700 se vio en la tesitura de colocar un nuevo rey en el trono, le faltó la audacia suficiente a Portocarrero para coronarse él mismo como rey. Que para mí es lo que tenía que haber hecho. Pero en fin, es una opinión muy mía. Y pactó con Luis XIV de Francia coronar a su nieto Felipe, cuyas condiciones no eran mejores, sino quizás peores que las de Carlos II como rey de España. Pero bueno, seguimos sin hablar del liberalismo. Bien, el liberalismo como tal no existía en esos momentos. Los pensadores de la Ilustración estaban en esos momentos desarrollando ideas que inequívocamente y como hasta la fecha estaban encaminadas a luchar contra España. Se desarrollarían durante todo el siglo XVIII, tiempo en el que nacería lógicamente en Inglaterra. Se desarrollaría, estoy hablando de la Ilustración, del liberalismo, se desarrollaría en la Revolución Usense de 1776, se expandiría con la Revolución Francesa de 1789 y arrasaría con España a partir de 1810. Eso es lo que hizo el liberalismo. El liberalismo sería la fuerza ideológica con la que las potencias extranjeras, y muy en concreto Inglaterra, acabarían sometiendo a España. Parecía que quería eludir la respuesta, pero no he querido eludirla. Lo que quería era exponer la diferencia existente entre España y las potencias europeas en los siglos de grandeza de España, con el objeto de señalar que si existen conceptos alejados de los principios de España, uno de ellos es, sin lugar a dudas, el liberalismo. Y no solo el liberalismo, sino toda la idea de la Ilustración, que abarca todo lo que hoy conocemos políticamente como derecha, izquierda, centro y sus extremos.